En la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 203, Percepciones y Práctica Docente. Esta investigación se llevó a cabo en la ciudad de Oaxaca, México. En la parte sur, en el istmo de Tehuantepec, surge porque al observar a los jóvenes que hablaban sobre prácticas de equidad en la mayoría de sus trabajos, se dio la necesidad de cuestionarse sobre el conocimiento precisamente de este proceso. Trabajamos en un modelo de programa de educación intercultural bilingüe y observé que la historia de los pueblos indígenas está llena de matices donde prevalecen la discriminación, la exclusión, con una nación en contraposición con una nación moderna y civilizatoria. La unidad 203 también tiene esa característica, sobre todo con maestras y maestros de la licenciatura en educación primaria y preescolar para el medio indígena, donde llevan sus prácticas. La mayor parte de estos trabajos enfocados a equidad de género son producidos por las maestras. El objetivo general fue analizar las percepciones que el docente tiene sobre el modelo educativo intercultural y sus prácticas en materia de equidad de género. Los objetivos específicos, identificar las características de la práctica docente que se han establecido a través de las políticas educativas interculturales en Oaxaca con alumnos de LEPEG 90, describir el desarrollo de planes y programas de estudio del modelo educativo intercultural en la UPN 203 y sus repercusiones en equidad de género. Documentar las percepciones que el docente tiene sobre el modelo educativo intercultural y la práctica docente que establece el modelo en materia de género. Para esto se echó mano de la antropología social mediante un estudio etnográfico. La investigación es cualitativa y los puntos a abordar estratégicos fueron género y educación bilingüe. El contexto de la unidad, lo decía yo, es aproximadamente somos 4,000 comunidades hablantes de 157 idiomas, pertenecientes a 16 grupos culturales en Oaxaca al sureste, con 570 municipios y aproximadamente 30 distritos. Más o menos en este panorama observamos una diversidad intercultural bastante fuerte y la educación que se lleva a cabo en educación básica se da a partir de maestros que son habilitados en las comunidades o bien han tenido alguna invitación para trabajar como maestros frente a grupo y los fines de semana se trasladan a la universidad pedagógica para complementar sus estudios en cuestión de su práctica docente. Dentro de los muchos trabajos que ellos realizan, trabajan mucho la lengua, la socialización y solamente algunos trabajos sobre equidad de género y no discriminación. Prevalecen más los no discriminación. Sin embargo, viendo los supuestos de la educación intercultural bilingüe, se observa que se debe atender y no prevenir formas de discriminación aparentemente no visibles. Tenemos una cultura que por un lado promueve la inequidad de género como parte de los usos y costumbres y por otra parte una modernidad y una cultura que demanda nuevas formas que coexisten y sin generar un choque entre ambas perspectivas. Entonces era interesante saber cómo estos procesos de antes y ahora permeaban en la percepción de los maestros indígenas. El proceso etnográfico involucró una observación directa, un diario de campo, entrevistas, exploración a profundidad, historias de vida, análisis de contenido y se establecieron relaciones abiertas con los participantes para plasmar el análisis de los resultados. Dentro del análisis de datos se encontró que dentro del modelo de educación intercultural bilingüe son pocos los trabajos que se dan en materia de género y en materia de discriminación son un poco más amplios. La práctica docente les permite establecer ciertos análisis, pero los análisis no llegan a proponer ciertos cambios. La valoración de la identidad, de la cultura y de la lengua son los elementos más claves dentro de estos análisis, aun cuando otros trabajos sean sobre equidad de género. De los alumnos entrevistados tenemos un amplio abanico: zapotecos, huicatecos, guaves, mijes y mazatecos.
De todos ellos, si nos damos cuenta, tenemos en preescolar la mayor parte de los entrevistados, ¿verdad? Y las partes más grandes de la entrevista está conformada por mujeres. Es decir, son las mujeres las que se preocupan precisamente por este tipo de temas. El aumento de la matrícula femenina también ha ocasionado que haya un empoderamiento en el aula, tanto de los espacios como de las formas de hablar, de apoderarse de la exposición, del escenario, ¿no? Aunque esto muchas veces es a costa de su vida personal. Muchas de las maestras son divorciadas, solteras, porque esto implica también unas relaciones de género muy importantes en las cuales se espera que la esposa atienda al marido y otro tipo de cuestiones. Entonces, muchas alumnas entrevistadas ven en el hombre una figura de autoridad, y en ocasiones el uso de la violencia se observa como algo natural, como forma de interacción social entre jefes y subordinadas, entre hombres y mujeres, entre jefes de grupo incluso, ¿no? La perspectiva de género también nos muestra que la educación y las universidades como escenarios de transformación y cambio, en este caso en la universidad, no se cumple con esta característica porque los patrones culturales y las expectativas de cumplimiento de roles tienen un acuerdo tácito para reafirmar la identidad de estos informantes, de acuerdo a su asignación sexual, reafirmando las ideas y estereotipos de las mujeres en ámbitos privados y los hombres en ámbitos públicos. La educación es fuente de democracia social, pero desafortunadamente muchas veces solamente se queda en el discurso. Dentro de los resultados más importantes, encontramos también que a pesar de que hay unos esfuerzos tremendos por estos cambios, es hasta como de 2 años para acá donde se ha permeado la idea de la no violencia, de parar el abuso, el acoso como parte de la cultura escolar. Pues sería todo lo que se encontró hasta ese momento en la investigación, que fue muy interesante. Sigue siendo ocupación de las mujeres, sigue siendo un proceso de inequidad. ¿Por qué? Porque en los puestos de poder que observamos tanto en las comunidades como en las escuelas sigue habiendo más presencia masculina que femenina. Las mujeres se empoderan de ciertos espacios, pero esos espacios muchas veces no tienen que ver con figuras de autoridad. Y cuando es así, como en el caso de algunos estados de Oaxaca, poblaciones enteras incluso se han levantado en armas para sacarlas, destituirlas o buscar algún elemento que las nulifique como mujeres políticas. Creo que es bien interesante porque las mujeres que están en el proceso político, muchas de ellas son solteras, son divorciadas, y igual que en las entrevistas a profundidad que se les hizo, igual manifiestan que han tenido que luchar tanto en el espacio público como privado para poder ganarse un lugar, y que muchas veces han adquirido un liderazgo mucho más duro que el que se da entre varones. Eh, pues estos fueron a grandes rasgos los hallazgos que se hicieron en esta investigación. Eh, Se desarrolló propiamente en el istmo de Tehuantepec. ¿Por qué es relevante? Porque es un tema que preocupa y ocupa el proceso de las líneas del poder, la equidad de género, ahorita sobre todo que estamos viendo que con la pandemia la violencia llegó a unos niveles muy fuertes, así como los feminicidios, ¿no? En México. Esta parte ha sido preocupante porque nos surge la idea de que debemos preocuparnos por trabajar por la equidad, por la democracia y sobre todo por un México más justo. Pues por mi parte sería todo. Agradezco mucho la oportunidad. Gracias.